y después podemos ver el paddle ahí en general. Eh, por un lado, la preocupación como trabajadores de la educación ante el avance fuerte de la extrema derecha y del negacionismo, eh, cómo combatir esa narrativa, ¿no?, que está surgiendo. Eh, Justamente como trabajadores de la educación, cómo construir una narrativa. Y yo también decía que nosotros, desde el Departamento de Educación del Museo de la Memoria de Rosario, también estamos trabajando en eso porque uno no habla de manera personal en los recorridos mediados, sino a título de una institución del Estado. Y también surgió esto de cómo estamos visitando otros sitios, cómo están abordando en los recorridos, en el espacio público, porque si bien hay intervenciones espontáneas que se pueden escuchar, gritos desde afuera, del público, combatiendo lo que uno está diciendo, en contra de lo que uno está diciendo, que son intervenciones espontáneas y un poco lo que decía Paola, esto del dejarse incomodar. Al mismo tiempo, no tenemos todas las respuestas y eso fue el terrorismo de Estado en algún punto, pero también pasa que desde los grupos que nos visitan hay un silencio, hay una distancia y como que no comparten la narrativa, el relato que uno está transmitiendo, pero no lo ponen en discusión. No sé si se entiende, son como dos preguntas distintas. Por un lado, cómo abordar esto cómo abordar o cómo enfrentar estas narrativas desde el avance del negacionismo y la extrema derecha, desde los grupos de educadores, y por otro lado, este silencio o esta distancia de los grupos que visitan nuestros espacios, que no nos ponen en tensión, que no comparten lo que estamos diciendo, pero no lo ponen en tensión, no lo ponen en discusión. Esto es un poco lo que surgió en nuestro grupo. Muchas gracias. Alguno de quienes estuvieron en las exposiciones puede compartir alguna de las ideas que surgieron en este grupo. ¿Puedo hablar? ¿Hola? Sí, sí, Vale, adelante, yo David. sí, por romper un poco el hielo. Entonces, yo la cuestión que planteaba el compañero de Brasil sobre el tema, ¿no? De cómo combatir el negacionismo o el revisionismo, que tiene mucho que ver con el momento que vivimos ahora a nivel global, ¿no? De auge de la extrema derecha, que es una cosa que lo tenemos en Brasil y lo tenemos en España y lo tenemos desgraciadamente en muchas partes de Latinoamérica. Realmente es jodido, o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia personal única y muy subjetiva. Yo ahora mismo no formo parte de ninguna institución museológica, ni museográfica, ni memorial, estricto senso, es decir, yo no, como tú, Fabián, hablabas, ¿no? De que estáis planteando estrategias colectivas y más elaboradas para abordar esta problemática. Yo en mi caso recuerdo que trabajando con jóvenes era muy común a lo mejor no escuchar comentarios abiertamente de ultraderecha, pero sí como con esta dejadez del adolescente que se dejaba influenciar por este entorno revisionista, ¿no? Entonces, en este caso, se evidenciaba no solo que se modificaba la hegemonía hacia lo más conservador, sino pues una falta de cultura política, que yo creo que la gente joven en España ahora mismo está viviendo un proceso que se banaliza todo mucho más, que el acceso a información a través de TikTok o de canales de comunicación sin más profundidad, pues hace que les calen ciertos discursos. Yo recuerdo que tenía la percepción de que llegabas más a ellos cuando de alguna manera intentabas, no sé si desideologizar sería la palabra,
pero intentar que la solvencia en tu discurso, eh, que ellos y ellas no se sintieran de alguna manera teledirigidos por ti, ¿no? Que no tuvieran que escuchar la derecha es mala por esto y por esto, la ultraderecha es mala por esto y por esto, sino que tú de alguna manera intentaras coger tu discurso, tu narrativa histórica, en casos como por ejemplo, ¿no? Lo más obvio, ¿no? La deportación o el holocausto, ¿no? Que es una cosa que está en todos los currículos en España a nivel de secundaria, es decir, gente, que sepáis que Hitler no llegó al poder diciendo que iba a matar a 6 millones de judíos, ¿no? Que Hitler llegó al poder con unas políticas de exclusión, con unas políticas de estigmatización y que esas políticas que podemos ver hoy día en determinados sectores son lo que nos puede conducir a esto. Entonces, únicamente compartir esto, que desde mi opinión subjetiva es siempre el más efectivo, o por lo menos a mí me funciona más, intentar mostrar la máxima solvencia posible en nuestra narrativa y que no se percibiera por su parte una suerte de dirigencia o manipulación por nuestra parte. Permiso, Fabiana, ¿puedo charlar sobre esto? Sí, claro, es la idea. Sí, sí, Ah, Marcelo. dale. Gracias, Y David. yo Sí, sí. después, por favor. Después. ¿Cómo? Yo después, por favor. Ah, dale, Sí, dale, sí, dale. vayan levantando la mano, sí, sí. Ok. Bueno, siguiendo David, quiero decir algo, porque el tema de mi tesis de algún punto trabaja con esta preocupación de los avances de las derechas radicales, extremas de derecha. Bueno, hay un escenario mucho más complejo. Pero para mí, estoy convencido que tenemos que enfrentar el tema de género. Y esto presenté mucho con los lugares que estuve. Porque estos lugares de pasados sensibles, yo prefiero esta terminación, tiene una vinculación muy fuerte porque la extrema derecha o las derechas radicales están creciendo más a los pibes, a los varones. Todos los artículos, todos los estudios que tiene esto, los pibes son no sé, casi que el público general de estas ideas. Y cuando estuve en Argentina, no pude hacer esto en la memoria de la resistencia por una razón institucional, pero acompañando los recorridos está claramente muy dividido cómo los chicos se comportan en estos lugares y cómo las chicas se comportan en estos lugares. Esto no es una generalización, pero tenemos que afirmar que nuestras sociedades son generificadas. Género es algo que está ahí y hay comportamientos, hay las emociones y las charlas, las expresiones, porque los chicos, el silencio es algo muy presente. A lo largo de la adolescencia, los varones van se quedando más callados do que antes. Entonces, para mí, que visité el Museo de la Memoria de Rosario, los chicos son más pequeños, tienen un público de la primaria, entonces ellos participaban, charlaban, hablaban, los chicos hombres. Pero cuando fui percibiendo que los chicos más grandes, los más viejos de la final de la secundaria, ellos ya no se animan a charlar. Y ahí está un punto para pensarlos también, no solo la escuela, pero los museos también empezaron a esta mirada de cómo se comportan los géneros en el espacio y cómo los convocan la memoria, porque las chicas se animan más a charlar o a expresar tus emociones, porque un chico no llorar en estos espacios no significa que no está conmocionado, son maneras distintas, pero hay algo ahí que es muy importante de se investigar. ¿Por qué son los varones que más se interesan por la tortura? ¿Por qué son de ellos que preguntan? ¿Dónde están? Chicas también preguntan, pero la gran mayoría son chicos. Entonces, bueno, quiero compartir esto que para mí me parece que eh, necesitamos avanzar. Esta idea de que, bueno, qué hacer, creo que tenemos que tornar el problema un poco más pequeño y empezar con piezas, en el caso de género, raza o que quizamos más, pero es necesario avanzarnos y pensarnos que la derecha está creciendo con los varones. Y ahí estos espacios pueden dar muchas respuestas de por qué eso.
Gracias. Sí. Esmeralda, ¿vos querés decir algo? Sí. Bueno, me presento, yo soy Esmeralda, soy parte de el Museo Casa de la Memoria Indómita aquí en Ciudad de México. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que platicáramos acerca de esto. ¿Por qué? Porque los recorridos, bueno, así son como los llamamos nosotros, las visitas, eh, esa interacción que tenemos con los y las visitantes, pues bueno, lo que yo he visto es de que la mayoría van acompañados de sus papás y mamás, ¿no? Por ejemplo, utilizan los fines de semana para ir al museo, que los dejaron por parte de la escuela. Y bueno, ahí lo que yo he visto es de que hay una brecha generacional muy marcada, sobre todo yo le doy razón a pues la violencia por el narcotráfico que hay aquí en México. Una cosa es, por ejemplo, pues bueno, las desapariciones forzadas del periodo que nosotros tomamos del 69 a 2001, a las desapariciones forzadas que hay pues en el contexto actual, ¿no? Y también eso, lo que he notado es de que las mamás, los papás están un poquito más renuentes a los derechos humanos, ¿no? Porque también aquí en México pues se han utilizado justo como ese tipo, lo digo muy entre comillas, como ese tipo de escudo para los delincuentes, para el narcotráfico. Entonces también el museo es un lugar en donde también cambiamos ese concepto que tienen los padres sobre los derechos humanos, sobre la contrainsurgencia en México. Y bueno, también lo que mencionaba el compañero anterior sobre el silencio, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, sobre todo los adolescentes, bueno, las adolescencias de, no sé, 13 a 16 años más o menos, no se animan a participar, pero lo que hemos estado notando es de que si les metemos temas, por ejemplo, lo de los porros, que son estos grupos paramilitares, bueno, que nacen como grupos paramilitares y que ahorita aún así, después de tantos años, siguen actuando, ahí ya también les tomas a esa atención, ¿no? Entonces, es justamente como que hacer ese puente generacional y también unir pues los temas del museo de derechos humanos con lo que están viviendo ellos y ellas. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias a vos, Esmeralda. Eh, Jimena, si querés, compartimos el padre donde estaban todas las preguntas de los grupos. Eh, no, la verdad yo no leo mucho porque está muy chiquito y no puedo leer mucho. Si quieres, Eh, Fabiana, puedo ir leyéndolos. sí, si vos podés leerlo, Idoia, porque para mí Sí, está muy chiquito y no alcanzo a sí. leer. Vale, tenemos uno. ¿Cómo tener una referencia o un consenso sobre los nombres empleados para estos lugares, sitios, memoriales? Esta es una pregunta que ha aparecido en nuestro grupo, claro. Utilizamos diferentes terminologías. Decíamos que también tienen su definición, etcétera, pero que no es fácil saber cada palabra, cada lugar, qué nombre debe tener o no, o si lo entendemos todos de la misma manera. Luego hay otra pregunta. Bueno, leo la de abajo, voy por columnas de arriba abajo. Verónica desde Chile, sobre el derecho a la memoria y no solo el deber. ¿Podrías comentar algo más sobre esa visión y sobre todo cómo reforzarla en contextos locales? Gracias. Los voy leyendo todos porque ahora no nos queda mucho tiempo y luego veremos si se puede responder. Luego, ¿cuál sería la estrategia o herramienta que consideran indispensable en la mediación de sucesos de memoria de nuestros países, en especial con público juvenil, infantil o turista? ¿Cómo mostrar y explicar estos sucesos de memoria a niños y niñas y jóvenes que no tienen un vínculo y utilizando una narrativa neutral? ¿Cómo se puede brindar... Ay, me lo han quitado. ¿Cómo se puede brindar autonomía administrativa o financiera para que los museos no sean instrumentalizados por los gobernadores de turno? Esto en el caso de que hay algunos museos que reciben financiación estatal para su funcionamiento. Otro.
En comparación con otros espacios de mediación cultural o patrimonial, los equipos de mediación en los espacios de memoria tienen mayor o menor agencia en el comisariado pedagógico de los contenidos museográficos. Otra pregunta. ¿Desde qué edad en los diferentes museos de memoria se hacen actividades para grupos? Lo digo porque algunas veces este tipo de lugares no cuenta con espacios adecuados para niños, niñas, tampoco cuentan con exposiciones o ejercicios, o en algunos casos las fotos e historias pueden ser muy fuertes o gráficas para personas muy jóvenes. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son para ustedes aspectos clave en la mediación para asegurar que en el trabajo con testimonios, memorias y casos de personas victimizadas, hablando de las violencias, no se realice una revictimación de esas mismas personas? Siguiente. Se ha hablado de diferentes tipos de memoria, de diferentes concepciones de memoria, de diferentes formas de hacer memoria. Esta pluralidad de voces puede dificultar los procesos que apoyan la construcción de memoria. Puede dificultar el trabajo entre instituciones de diferentes países. Puede también significar una falta de articulación que favorezca escenarios negacionistas. Siguiente. ¿Cómo desde la mediación se puede contribuir a la disputa de una memoria oficial que tiende a reproducirse en las aulas de clases y, por otro lado, a contribuir a procesos de judicialización efectiva de los culpables de violación a derechos humanos? Lorena pregunta para Sandra. Como mediadores, ¿cómo podemos hacer para tener un diálogo real, horizontal y sin violencia entre generaciones, en el sentido de que competimos con los discursos oficiales del Estado y de la forma de educar a la sociedad sobre los movimientos sociales? Siguiente. Las personas que asisten a estos espacios suelen estar sensibilizadas con las cuestiones que abordan. Sin embargo, tal y como se ha comentado, los discursos negacionistas de las memorias traumáticas, ¿qué estrategias establecer para este otro tipo de públicos? Siguiente. Me gustaría saber qué formación reciben los mediadores antes de iniciar sus labores en los lugares de memoria. De igual manera, saber cómo son los filtros de admisión para garantizar que la mediación no se vuelva una acción con daño para el mediador en sí mismo o con el público que visita el lugar. Santiago, desde Guatemala. Pregunta para Ana Paula. Dentro de tu intervención, tú mencionabas que cuando se mencionan nombres existe un riesgo del estatuto de víctima y de reforzar olvidos. ¿Podrías ampliar esto un poco más? Y la última. A los espacios de memoria suelen llegar personas que ya saben del tema o están sensibilizados al respecto. Sin embargo, ¿qué estrategias se pueden establecer para públicos externos, especialmente extranjeros que no tienen un vasto contexto o que pueden llegar con visiones tergiversadas de los lugares de memoria? Bueno, son todas muchas preguntas muy interesantes, muy extensas para responder y nos queda muy poco tiempo. Yo quería, Pero, ¿cómo, Jimena? Sí, perdón. yo quería intentar responder un poco, no sé si hay un poco de Sí, tiempo. sí, yo iba a decir que si alguien quería tomar alguna de ellas, aunque sea en representación, y después buscar la manera nosotras de poder dar cuenta como grupo, después fijarnos de dar cuenta de cómo se pueden responder. Sí, Jimena. Bueno, a mí me llamaron la atención, o bueno, no sé, todas están muy interesantes, pero creo que algunas son muy respondibles. Pero bueno, me quería centrar un poco en dos o tres. Estaba pensando que esta mención de la idea de neutralidad, como creo que, Una mención especial. ay, perdón, ya. Como decía esta Ana, ¿no? Lo neutral solamente para el jabón. Y creo que más bien habría que ser como mucho más radicales para dar a conocer, esa es mi postura, que finalmente la memoria es un proyecto de nación y es un proyecto de futuro. O sea, es decir, quién está contándote la historia, te está queriendo decir cómo quiere que el futuro sea, reconociendo cómo fue el pasado según una mirada en particular, ¿no? Y creo que hemos tenido el error muchas veces de parecer que hablamos de absolutos como los absolutamente malos de la dictadura, los absolutamente malos
frente a los absolutamente buenos que lucharon y que fueron víctimas, cuando en realidad siempre fueron dos proyectos de nación encontrados. O sea, y creo que al final, a mí me pasa cuando viajo a Latinoamérica, como que mi idea de dictadura se termina siendo como gente mala que mató gente, pero tenían un proyecto de nación que de hecho muchas veces continúa hasta la fecha, un proyecto económico, un proyecto político y un proyecto social, que muchas veces cuando vamos a los museos no nos queda tan claro. Y creo que si nos quedara claro, sabríamos que detrás de las muertes hay un proyecto de nación específico que nosotros que tenemos que tomar la decisión de si nos gusta o no nos gusta. Igual nos gusta, pero igual y podemos entender que había otros proyectos de nación. Y ahí lo llevo también con la idea de no revictimizar. Si podemos entender que muchos, no todos, pero de las víctimas fueron personas que estaban luchando por un proyecto de nación diferente, entonces nos reconocemos como sujetos políticos y no únicamente como víctimas. Y termino con una anécdota que a mí me emocionó mucho ahora que estuve en Perú y que planteé que a nuestro museo le importaba reconocer la movilización social. Se me acercó una señora que su hijo había sido asesinado, su hijo universitario, en una lucha, y me dijo, yo quiero que mi hijo sea recordado como lo hacen en tu museo, como un luchador social, como alguien que quería cambiar el mundo y no como una víctima que fue asesinada. Entonces, para mí fue como muy emocionante conocer a la señora porque ella sentía que su hijo podía inspirar a otros jóvenes a organizarse, a luchar, a transformar las cosas. Y yo siento que ese puede ser un camino. Sin embargo, entiendo las complejidades, porque justo si nos preguntamos cómo hacerle entender esto a un niño de 8, 10, 12, 15 años, pues obviamente las cosas comienzan a ser mucho más complicadas, pero creo que desde chiquitos podemos reconocer que el mundo no es buenos y malos, blancos y negros, sino que justamente pensamos diferente y tenemos proyectos distintos y hay que tomar decisiones de qué proyecto es el que queremos seguir, por qué, y entender que hay gente que da la vida por eso, por un proyecto, por una idea, por una idea de cambiar las cosas y de que sean de una forma en particular. Y bueno, pues gracias por todas las preguntas. Yo creo que está muy chido guardar ese Padlet para seguir reflexionando. Ana Paula. Sí, muy corto. Decir que voy a compartir la presentación para Jaime, que comparta con todos y ahí voy a poner algunas referencias, links y mi correo. Estoy totalmente disponible para charlar con todas, todos, todos. Y muy rápidamente hablar sobre el Estatut de la Víctima, es un concepto de un intelectual catalán que ya lo he nombrado acá, Ricard Viñas, y que platica sobre todo de la importancia del democratizar las memorias, ¿no? Retomando mucho lo que habla Jimena ahora, de estas personas como luchadoras, luchadores, ¿no? De una causa de transformación, de esperanzar, como diría Freire, no solo como víctimas directamente, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante. Bueno, si tuviéramos tiempo, estaríamos aquí hablando un montón, ¿no? Pero del Padlet, que las preguntas, bueno, esa es una escuela de mediación, de educación, ¿no? Pero las preguntas, fíjense, que es sobre gestión, sobre sustentabilidad, sobre curaduría, sobre investigación, sobre análisis de teoría con práctica, porque nosotros muchas veces estamos en la práctica y no tenemos tiempo de escribir, ¿no? Compartir en textos y otras maneras lo que hacemos, que es también una producción de conocimiento. Así que nada, no voy a contestar, el tiempo es corto, pero me quedo enteramente a disposición y decir otra vez que fue un gusto gigante estar en estos acentos todos, que me emociona muchísimo. Gracias. Gracias a vos, Ana. Creo que nos consuela que nos pasa a todos lo mismo. Sí, Sandra, Ahí sí, ahí me escuchan, ¿cierto? sí. Sobre la pregunta, creo que era una pregunta sobre el diálogo, ¿no? Que hacía Lorena. Algo tomé apuntes, pero decir que cómo podemos promover diálogos, algo así, ¿no? En jóvenes y todo. Pero el componente del diálogo, yo diría que ahí podemos buscar como respuesta a nuestras realidades, es que el diálogo requiere de tiempo. Y nosotros cuando recibimos al público no tenemos mucho tiempo.
Entonces ahí hay que hacerse preguntas de cómo ver la posibilidad de vincularnos antes, durante o después, o qué proceso podríamos vivir, o simplemente asumir que tenemos poco tiempo y que nuestro diálogo entonces va a ser en un corto momento experiencial. Y el diálogo no llega a acuerdos. El diálogo no tenemos que dialogar para tomar acuerdos, eso ahí tendríamos que ir a una negociación. Entonces, cuando estamos promoviendo diálogos, vamos a escuchar de todo. Y ahí la importancia de un cierre que nos pueda ordenar esas ideas para que luego, posteriormente, o con el profesor, idealmente, se puedan continuar esos diálogos que se aperturaron en la experiencia. Después quiero tomarlo como evitar la revictimización. Bueno, eso es muy difícil, pero teniendo sentidos. Nosotros hacemos visitas mediadas con testimonio y es el sentido del testimonio. Es el sentido que tiene esa voz en ese trayecto, el que le da una agencia distinta. Entonces, el lugar que está ocupando la víctima no es precisamente de observar qué significa ser víctima, sino qué significa esa vida en función de la promoción de derechos humanos y todo lo que hemos hablado. Sobre las memorias y sus diferentes nombres no hay que tenerle miedo, porque la memoria es un proceso cognitivo que se construye desde lo individual, pero a través de lo colectivo. Y tantas personas somos, tantos relatos y narrativas podemos tener, y cuando llegamos a contar lo mismo es cuando se produce esa magia de lo social y lo colectivo. Lo importante es cómo los facilitadores o los que trabajamos con la memoria le damos espacio a que se construyan las diferentes memorias y podemos entonces, por tanto, ayudar a que se teja una narrativa de varias memorias para tener un relato que nos permita tener mayor pertenencia e identidad. Entonces, en ese sentido, no hay que tenerle miedo. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, dialogando y diciendo así vamos a nombrar tal cosa. Sobre el negacionismo, que es algo que creo que estamos todos en construcción, me centraría más en la capacidad de cómo producimos espacios para que los visitantes, los participantes puedan construir su propia subjetividad en base a la interpelación de los documentos, a la interpelación de los objetos, a la interpelación de la experiencia. Porque si no sería un trasvasije, si no sería un diálogo y un discurso unidireccional. Y nosotros, con el poco tiempo que tenemos en una experiencia, al menos tenemos que sembrar la semilla de la pregunta. Y la pregunta que podemos encontrar en la respuesta de todos los documentos, que ojalá además vayan a visitar, no solo la muestra, sino que los archivos. Creo que ahí abordo algunas, no sé si... Eso nomás. No, sí, es demasiado para tantas preguntas que surgieron. Quizás, como pusieron allí en el chat, a lo mejor por correo se pueden contestar algunas, porque bueno, Paola también tuvo que retirarse y son muy ricas las preguntas que se plantearon en el Padel. También las podemos publicar en nuestra página web y después ver cómo las podemos también contestar también entre todos, no solamente entre los ponentes. Pero bueno, ya estamos en hora y realmente les queremos agradecer que se hayan quedado hasta este momento. Esperamos que para todos haya sido muy enriquecedor escuchar tan variadas propuestas de diferentes lugares y que creemos que hay muchas coincidencias en todo lo que se fue exponiendo y relatando. Eh, yo coincido firmemente con lo que dice Jimena, dos modelos de país que siguen, por lo menos acá en Argentina, muy visibles porque luego de la dictadura, ese proyecto de país que la dictadura quiso imponer se fue repitiendo o profundizando en diferentes gestiones democráticas y personalmente lo estamos viendo ahora, en este momento. Y en eso estamos en los relatos desde de las áreas educativas, viendo cómo narrar, cómo construir esas narrativas para no bajar línea, como estaban diciendo, creo que Ana Laura también y Marcelo, David, no bajar una línea tan fuerte eh, y también de alguna manera mantener discursos consolidados, ¿no? Que es el equilibrio tan difícil
para lograr, para poder realizar esas visitas mediadas a través también de la sensibilidad, del arte, de las emociones, de que pase por el cuerpo y no solo bajar un contenido, ¿no? Pero bueno, las habíamos propuesto para una dinámica de cierre muy breve, que pudieran elegir algún objeto que los identifique a cada uno de ustedes como mediadores. Así que bueno, queremos ver esos objetos que fueron a buscar durante el descanso, que los muestren en la pantalla, vamos. Estoy viendo bolsos, ovillos de lana, estoy muy ciega hoy. ¿Una naranja? ¿Puede ser? ¿Evelina? Evelina, ¿por qué una naranja? Contanos, a ver. Estás muteada y queremos escucharte. Me intrigó un montón. Ahora se le fue la imagen, se fue todo. Ahí estamos, a ver. No, porque es redonda, porque tiene gusto, porque tiene sabor, porque es jugosa, porque es dinámica, porque corre de aquí para allá, porque se la puede abordar desde cualquier lugar, de arriba, de abajo, de todas partes, y podemos, y también porque ofrece, ¿no? Y se puede sacar un jugo muy, muy beneficioso para el espíritu, para la salud, para todo. Me encantó, me encantó. A ver si seguimos mostrando los objetos y alguien que más dé cuenta de por qué. Ese bolso, César, ¿por qué? Porque nós, educadores, precisamos sempre estar andando com algum tipo de material para que possa ser mostrado, né, para as pessoas, e objetos até para aquelas pessoas que não podem enxergar, mas elas também podem tocar, sentir e participar da visita educativa. Buenísimo, gracias. Mostramos de nuevo, a ver, por última vez, un par de minutos más. Yo voy a mostrar el mío también. A ver si mostramos de nuevo. No estoy viendo a todos con los objetos. Bueno, ahora no digo yo así a dedo. A ver, ¿quién quiere decir por qué eligió su objeto? Que levante la mano. Yo no veo a todos en la pantalla, me voy a la otra página a ver si alguien levantó la mano. ¿Lira? Daniel levantó la mano. Hola, Bueno, Dani. acá A ver, Lira. de Valparaíso, Chile. Le di hartas vueltas pensando en qué objeto podía ser, pero ponía la mano pensando Sí, también en el cuerpo, exacto. como Claro, más porque que objeto es va. como, claro, eh, como uno ponerse a disposición también, porque también pensaba en que no sé si cumple un rol tan de mediación, de repente un poco más de gestión en el colectivo que activa la Casa Memoria acá en Valparaíso. Pero he tenido como algunas acciones de mediación con distintos públicos. No en visitas, pero sí en acciones. Y siempre es como el cuerpo a disposición, el estar poniendo a disposición la palabra, el pensamiento, la emocionalidad, qué sé yo. Entonces, quería relevar eso. Las manos, como símbolo de eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien le había levantado la mano y yo no lo vi. Y hacemos la Yo, última. yo ¿Quién? había levantado, Dani, ¿estamos con Dani. tiempo? Sí, Bueno, hacemos una más. bueno, brevemente. Bueno, esto es una foto familiar de mi abuela y su hermana en 1920.
esas fotos de estudio, ellas de luto por la muerte de su papá. Tiene más que ver con lo afectivo que con lo racional, este vínculo con la mediación, pero muchas veces cuando me despido de algún grupo luego de un recorrido, pienso mucho en las historias familiares, ¿no? Porque esta historia de un país, de un continente, también tiene que ver con las historias familiares, ¿no? Con saber de dónde uno viene, el conocimiento es poder, poder para conocer las luces y las sombras de la propia familia o de la sociedad. Es como una pequeña sociedad. Yo conozco el antes y el después de esta foto porque tuve un vínculo afectivo a través de esta niña de 12 años que me contó las historias y puedo dar cuenta, y si bien esto es totalmente autorreferencial, creo que tiene que ver con la mediación desde el momento en que uno se involucra afectivamente y que primero tiene que calar en uno para poder transmitirlo. Tiene mucho, acá le han puesto muchas palabras a eso y nos ayuda a ampliar eso, ¿no? Si no germina en uno, si uno no tiene una convicción y una pasión a pesar de los desafíos que vemos que tenemos, eso no es posible. Entonces, me remite un poco a eso. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Ya estamos pasados de hora. Les agradecemos profundamente que se hayan quedado hasta el final, a todos y a todas. El viernes les va a llegar el mail recordándoles con 2 enlaces diferentes para el próximo lunes. Va a haber un enlace general, que es el de hoy, donde nos vamos a encontrar todos juntos. Y después va a haber 2 enlaces porque nos vamos a dividir en 2 para hacer los 2 talleres simultáneos. Pero está todo explicado en el programa. El próximo lunes 27 de mayo el tema va a ser mediación y diversidad cultural. De nuevo, muchas gracias. La idea es poder conocernos, como dijimos al principio, conectarnos y tejer redes. Les proponemos ahora entonces con nuestros objetos en la mano, así nos saludamos, sacamos una foto final y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo para todos y gracias. Adiós, hasta el lunes y gracias, que descansen. Nos vemos hasta el Gracias a lunes. todos. Chau, chau. Chao, que estén bien. Chao.